Mejor. Muchas gracias. ¿Quién hizo esa maravilla? Fue Liliana, ¿verdad? Yo, como que me salió un mensaje que lo podía hacer, no sé por qué, que el host me permitió. Perfecto. Pues muchas gracias. Ok, entonces continuamos. El pleito de Lacan con la psicología del yo pues duró bastante tiempo hasta que ya se empezó a dedicar a otras cosas, pero yo creo que fue algo que lo marcó de cierta manera, ¿no? Entonces, también ahí hay otra cosa que viene como en la parte del chisme, de su análisis personal y todo eso, que ahorita pues no le voy a entrar, no lo vamos a abordar, pero sí tiene que ver con estos personajes que pertenecían a esta corriente. Entonces, bueno, en oposición a la psicología del yo estaba la escuela de Melanie Klein, ¿no? Y dice aquí también Elizabeth Rudines, dice, para los clinianos, por el contrario, la cura empezaba con el reconocimiento de una primacía del nexo transferencial y la necesidad de analizarlo de entrada sin preocuparse de un dominio cualquiera del id sobre el ello. Esas tesis descansaban en una lectura de la segunda tópica, inversa a la de los anafreudianos y cercana a las posiciones que desarrollará Lacan. En consecuencia, el kleinismo no era portador de ninguna teoría de la adaptación, lo cual explica que no pudiera implantarse nunca en el continente americano. En esta perspectiva, la cura se comparaba con una puesta en escena donde el analista, lejos de ser un personaje real, hacía el papel de un representante de los objetos introyectados que habían asegurado la construcción del superyo. Se consideraba que la situación de angustia del sujeto quedaba reavivada por el desarrollo del análisis y que debía reducirse al percatarse inmediatamente del fenómeno transferencial, ¿no? Entonces, la gente que está aquí, que ya tiene algún conocimiento de Lacan, pues incluso podrá notar en esas pocas líneas que hay ciertas similitudes con el pensamiento lacaniano, ¿no? Entonces, en un principio se confundía Lacan, se pensaba que él pertenecía a esta corriente kleiniana, y bueno, después se van a ir dando cuenta pues, que no era así, que Lacan tenía sus propias ideas y no pertenecía a la escuela kleiniana, aunque de cierta manera compartía algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo importante aquí es que lo que Lacan buscó desde un principio era reintroducir el freudismo, ¿no? Porque se pensaba que, bueno, Lacan pensaba que lo que hacía la psicología del yo era perder la parte más importante de lo que había dicho Freud, ¿no? Entonces, sentía que ese freudismo estaba aletargado, ¿no? Y que se había olvidado por completo de sus orígenes, ¿no? Le parecía que para ese momento el psicoanálisis se había convertido en una herramienta de adaptación, que es precisamente lo que buscaban los de la escuela de la psicología del yo, y precisamente porque tenían un apoyo que no era menor, ¿no? Era el apoyo de Freud a su hija, pues que él siempre tuvo ese apoyo, ¿no? Si bien ya eran los años finales de Freud, es un hecho que él siempre apoyó a Ana Freud, aunque lo que ella decía no fuera tan de acuerdo con lo que él había planteado desde un inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que propone Lacan es volver a esos textos de Freud, ¿no? Y si bien él no lo hace de un modo sencillo, también lo hace con con cierta intención, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, acceder a las cuestiones del inconsciente, a las cuestiones que tienen que ver con el ser,
con el ser, con la verdad del deseo, con el sujeto. Son cosas que no son sencillas, ¿no? Son cuestiones que se han planteado en la filosofía desde los griegos hasta la fecha y que siempre ha sido una cuestión muy complicada, ¿no? Y de cierta manera Lacan buscaba que su enseñanza no fuera algo sencillo, sino algo problemático, ¿no? Y por ese lado también es que él, bueno, suponemos que no buscó, y en algunos momentos él mismo lo dice, ¿no? Él no buscó ser un autor, ¿no? No le interesaba como ser un profesor, no le interesaba ser parte de la academia, y pues no le interesaba tampoco que el psicoanálisis se convirtiera en un saber libresco, ¿no? En algo fácil, en algo digerible, en algo que permitiera tener una herramienta de adaptación, como es lo que buscaba la psicología del yo, en proporcionar casi casi un recetario de, pues si te duele esto, tómate esto, ¿no? Y listo, problema resuelto. Entonces, el pensamiento de Lacan, más que presentarse en los libros o dictarse en las universidades, se aleja de esa pretensión de transmitir un saber, ¿no? Ese saber del profesor, de que pues yo soy aquí el que sabe y yo vengo aquí a enseñarles a ustedes, mis alumnos, y entonces saliendo de esta clase ustedes ya tienen que dominar cierto tema, tienen que dominar un tema como es el psicoanálisis, ¿no? Algo que no es una cuestión que, digamos, podría ser transmitida de esa manera. Es eso uno de los motivos que lleva a Lacan a seguir una vertiente oral, y desde 1951 hasta 1980 él comienza a hacer su seminario y de ahí se sacan 25 tomos que son más de 500 sesiones, ¿no? Y en todos esos tomos, pues uno puede encontrar ese retorno a Freud en cada uno, ¿no? Y en cada sesión de seminario, pues Lacan de alguna manera aborda a Freud, ¿no? Es importante para Lacan situar lo que pertenece a la práctica psicoanalítica frente a otras formas de abordar el inconsciente que las hay, ¿no? Pero que no son iguales a la práctica psicoanalítica. Entonces, se puede abordar el inconsciente de otras maneras, pues tal vez sí, ¿no? Pero no es precisamente el inconsciente al que se refería Freud. Entonces, Lacan por eso recurre a nombrar a lo que menciona Freud como la cosa freudiana, ¿no? Y tiene un texto que se llama La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Ese texto es de 1955. Más o menos las pugnas estas que les platico de los anafreudianos y los kleinianos son de 1953 por ahí. Y Lacan hace este texto que realmente fue una conferencia que él pronunció en Viena, que precisamente pues, es la cuna del psicoanálisis, ¿no? Y lo hizo en 1955 y lo hizo precisamente para hablar de lo que implicaba hacer un retorno a Freud, ¿no? De lo que implicaba hablar de la cosa freudiana. Y él se refiere a este retorno a Freud. Fíjense, en la página 387 de los escritos, como uno de los escritos que les puse ahí en el Drive, ahí menciona Lacan esta cita. Ahorita voy a hacer algunas citas que pertenecen todas a ese mismo texto y que nos pueden ayudar a comprender mejor qué es esto de la cosa freudiana o el retorno a Freud. Yo no quise integrar esto a las lecturas que vamos a hacer porque si bien al principio de Lacan le entra con todo esta cuestión,
Hay una parte donde se pone bastante escabroso el asunto, bastante complicado, en el que él empieza a hablar de la verdad y empieza a hablar como una especie de monólogo de teatro y la cosa se vuelve bastante complicada, ¿no? La cosa freudiana y ahí sí es la cosa lacaniana, ¿no? Entonces, es muy complicada y sobre todo eh, para un taller que trata de introducir a la gente a Lacan, entonces no los quise asustar y les voy a leer algunas de las citas que vienen en ese texto y que me parece que son eh, pues que dan una muestra de lo que Lacan nos quiso decir con esto del retorno a Freud. Fíjense que él se refiere también a la transmisión que él intenta hacer de ese sentido freudiano, ¿no? Y dice, en la página 387, para que después si quieren le den una leída, dice Lacan, ¿qué ejercicio para formar espíritus y qué mensaje para prestarle la propia voz? ¿Qué control también del valor metódico de formación y del efecto de verdad de ese mensaje cuando los alumnos a quienes lo transmite uno aportan el testimonio de una transformación acaecida en ocasiones de la noche a la mañana de su práctica que se hace más simple y más eficaz antes aún de hacérseles más transparente? Fíjense que esto es una cita que a mí me parece muy buena de Lacan porque si bien él está hablando de la cuestión de Freud, pues también es algo que aplica la enseñanza de Lacan. Muchas veces uno se pasa estudiando a Lacan mucho tiempo y no se da cuenta de esa transformación, ¿no? No se da cuenta de esa transformación que se da en muchos niveles y que antes de uno poder siquiera entenderla, ya empieza a manifestarse, ¿no? Y también es otra manera de ver el análisis, ¿no? Antes de que un paciente, un analizante, como quieran llamarlo, empiece a darse cuenta de las cosas, probablemente empieza a actuar distinto, ¿no? Son esas cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, les leo esa última parte, la voy a repetir y también la voy a repetir porque es curioso, ¿no? Si bien Lacan hablaba eh, mucho del saber universitario y de alejarse de esas cuestiones, aquí habla de alumnos, ¿no? De alumnos a los que se les transmite algo, como si se les pudiera transmitir un saber, que es precisamente una de las cuestiones que Lacan va a abandonar después, ¿no? Entonces dice en esta segunda parte de la cita, ¿no? Cuando los alumnos a quienes lo transmite uno aportan el testimonio de una transformación acaecida en ocasiones de la noche a la mañana de su práctica, que se hace más simple y más eficaz antes de aún de hacérseles más transparente, ¿no? Eso es algo que a todo el que esté interesado en el psicoanálisis y que participa del psicoanálisis, que estudia el psicoanálisis, puede entenderlo, ¿no? Cómo ciertas cosas a veces cambian antes de que sepamos un porqué, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poquito, ¿no? Hay algunas cosas como el lenguaje, el inconsciente y la transferencia que podríamos decir que delimitan el campo de la inserción en esta práctica, que es la práctica inaugurada por Freud. Y siguiendo ese razonamiento, también Lacan nos dice que el sentido de un retorno a Freud, a lo que a lo que él se refiere, es un retorno al sentido de Freud, ¿no? Eh, es decir, que una práctica analítica es una práctica del lenguaje, si bien no se podría afirmar lo contrario, es decir, no toda práctica del lenguaje es una práctica analítica, pero sí toda práctica analítica es una práctica del lenguaje, ¿no? Y la cosa freudiana tiene que ver con eso, ¿no?
con no abandonar ese fundamento que tiene que ver con el fundamento de la palabra, ¿no? Y dice Lacan a este respecto, un psicoanálisis no debe introducir, un psicoanálisis debe introducirse fácilmente en ella, en la cosa freudiana, es decir, en ese fundamento de la palabra, sobre la base de la distinción fundamental entre el significante y el significado, y empezar a ejercitarse con las dos redes de relaciones que ellos organizan y que no se superponen entre sí. Estas citas, les comento, son del mismo texto. Significante y significado son esos términos que nos da Saussure, ¿no? El lingüista Saussure, y que va a ser nuestra primera lectura. Entonces ahorita tomen significante por palabra, ¿no? Y de esa manera lo podemos ir entendiendo. Pero ya iremos viendo cuál es la distinción entre significante y significado y cómo es que Lacan termina interviniendo eso que dijo Saussure, haciendo una subversión, poniendo al significante como el que prima en, esa, en ese algoritmo, ¿no? Entonces, dice Lacan, el descubrimiento de Freud pone en tela de juicio la verdad y no hay nadie a quien la verdad no le incumba personalmente. ¿A qué está haciendo referencia aquí Lacan, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta que mucho de este texto y mucho de lo que Lacan dijo en un principio, como yo les comentaba, tiene que ver con la respuesta que él estaba dando a lo que hacía la psicología del yo, ¿no? Entonces, aquí Lacan lo que nos plantea es que hay que poner en tela de juicio ciertas certezas que se tienen, ¿no? Pero la verdad nos incumbe a todos, ¿no? ¿De qué verdad se está hablando? ¿En dónde se encuentra esa verdad? Eh, ¿Qué de verdad hay en lo que el hombre considera como conocimiento, ¿no? Sobre todo como conocimiento de sí mismo? ¿Hay acaso alguna verdad en ese conocimiento que se tendría de sí mismo, ¿no? Eso es algo que pone en tela de juicio Freud, ¿no? Al plantear la noción del inconsciente. También otra pregunta podría ser cuál sería el objeto de estudio del psicoanálisis si se centrara en estudiar el yo y sus mecanismos de defensa, los cuales tienen una función puramente de desconocimiento, ¿no? Que es lo que nos dice Lacan. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Dónde ubica Freud esa verdad? ¿Dónde se encuentra? Y la verdad la ubica Freud en el terreno propiamente del inconsciente, ¿no? En ese terreno que más que hablarnos del conocimiento, nos habla de un terreno desconocido, ¿no? De ese campo del error, el campo del desatino, del sinsentido, el campo del sueño, ¿no? Pero también de aquello que dice más de lo que se habla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las formaciones del inconsciente, todo lo que tiene que ver con los olvidos, todo eso se ubica en el campo de lo que uno podría llamar una equivocación, un error, un sinsentido, un disparate, ¿no? Todo lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Que es muy diferente a la cuestión de tener un saber, de tener una certeza, ¿no? Entonces, la cosa freudiana va por ese lado, ¿no? Va por ese campo, ¿no? Entonces, dice Lacan, si Freud no ha aportado otra cosa al conocimiento del hombre, sino esa verdad de que hay algo verdadero, no hay descubrimiento freudiano, ¿no? Es decir, no porque sea un error, no porque sean todas estas cosas que acabo de mencionar, quiere decir que no haya una verdad, ¿no? Hay una verdad en eso que se dice, en eso que habla, en eso que dice más de lo que se quiere en ocasiones, ¿no?
Y por eso precisamente Lacan propone ese regreso a Freud, ¿no? Porque también él considera que en esos textos freudianos eh, hay más de lo que contienen, ¿no? O sea, son textos que no solo requieren una lectura y una relectura, sino un retrabajo. Retorno a Freud también tiene que ver con eso. Tiene esta parte, digamos, creativa de ver a esos textos como una base para otra cosa, ¿no? Para un más allá, digamos, ¿no? Y a ese respecto dice Lacan, refiriéndose todavía en esta disputa con la psicología del yo, dice, pero su práctica en la esfera norteamericana se ha reducido tan sumariamente a un medio para obtener el suceso y a un modo de exigencia de la happiness que conviene precisar que es esta la renegación del psicoanálisis, la que resulta entre demasiados de sus partidarios del hecho puro y radical de que no han querido saber nunca nada del descubrimiento freudiano y que no sabrán nunca nada, ni siquiera en el sentido de la represión, pues se trata en este efecto del mecanismo del desconocimiento sistemático en cuanto que simula el delirio, incluso en sus formas de grupo. Digo, esta es una cita un poco más extensa, ¿no? Pero que a mí me parece muy actual, ¿no? El hecho de hablar de que en esta esfera norteamericana está todo tan enfocado en esto del éxito y la felicidad. Y ahorita es algo que se ve mucho, por ejemplo, en esto de las redes sociales. Yo, por ejemplo, no tenía esta del Instagram y la acabo de sacar recientemente. Y bueno, no es muy diferente a las otras, pero, por ejemplo, todo esto que tiene la gente de poner una foto y luego poner como estas frases motivacionales y están siempre haciendo ejercicio y comiendo cosas y poniendo ahí sus máximas de sabiduría que son una cosa muy, pues muy gringa, ¿no? Muy, muy gringa, ¿no? Y que tienen que ver con este fortalecimiento, fortalecimiento del yo, ¿no? Y si ustedes lo ven, no sé, cualquiera diría, pues, incluso hablando sin tener que ser psicoanalista o estar interesado en estos temas, y se da cuenta del egocentrismo que hay ahí. Y uso esta palabra que nunca se usa casi, bueno, casi no se usa en psicoanálisis, porque aquí Lacan está hablando de esta escuela, ¿no? De la psicología del yo y de vamos a hacer más grande el ego, vamos a hacer más grande el yo, al punto que podría llegar, dice Lacan acá, simula el delirio, incluso en sus formas de grupo. Y es esto de me voy a engañar, me voy a decir que soy lo máximo y miren cómo hago ejercicio, miren cómo como. Digo, Lacan no sabía de Instagram y todas estas cosas, ¿no? Eso ya es algo que yo estoy metiendo aquí, pero que me parece muy, muy actual de lo que habla Lacan y de lo que se estaba viviendo en esos tiempos y que de cierta manera yo diría que hoy en día la psicología del yo ha ganado la batalla, ¿no? Tiene mucho más fuerza que estas cuestiones donde nos metemos solo unos pocos, ¿no? Entonces, disculpen si ahorita no alcanzo a leer sus mensajes en el chat, pero sí los vamos a comentar ahorita al final, todos. Y, y ya me falta muy poquito y vamos a hablar también de otras cosas, ¿no? Entonces, continuemos.
Esta parte que voy a leer ahora tiene mucho que ver también con una tendencia en la clínica em, que venía, a ver, había una especie no me acuerdo cómo le llamaban, me parece que le llamaban primera ola, segunda ola, tercera ola de psicoanalistas. No recuerdo muy bien. Si alguien se acuerda de eso y me puede ayudar en esto, adelante, interrumpan, ¿eh? Pero era el primer círculo, digamos, los que se analizaron con Freud, y luego vinieron otros, y luego vinieron otros. Y entonces era el primer círculo, la primera ola, me parece que se llamaba, la segunda, la tercera. El caso es, y para no hacerse las largas, porque tampoco es eso algo trascendental, que muy pronto el psicoanálisis dejó de ser freudiano, ¿no? Esta es, pues, una particularidad. No sé si alguna vez el psicoanálisis fue freudiano, ¿no? Eso es algo que habría que estudiarlo más, porque en un inicio, cuando Freud tuvo a sus primeros analizantes y esos analizantes tuvieron a los suyos y así se fue haciendo, eh, muy rápido se empezaron a separar de aquello que proponía Freud, ¿no? Como que todos sentían que podían proponer algo mejor. Y entonces aquello que decía el viejito ya no era tan importante y entonces había incluso gente que ni siquiera sabía qué es lo que había hecho Freud. Entonces se dio un fenómeno en el psicoanálisis que es importante resaltar, que desde muy pronto eh, el psicoanálisis tuvo más partidarios como método que el freudismo, es decir, el freudismo siendo el psicoanálisis que proponía Freud, ¿no? Entonces, desde un principio hubo una separación muy rápida, ¿no? Hay casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, el de Jung, ¿no? Pero hay otros. Entonces, también en la psicología del yo, Lacan veía ahí que se estaba haciendo mucho de lo que hacían los psicoanalistas con este afán de proponer más teoría psicoanalítica, empezaban a ver a sus pacientes eh, como objetos de estudio, ¿no? Y eso también era algo que le parecía a él problemático, dice, pues, porque en ese momento en que uno empieza a ver a su analizante como un objeto, ya se acabó el análisis, ¿no? De cierta manera, por decirlo de forma muy burda y muy sencilla, ¿no? Entonces, pero les leo más o menos como lo dice Lacan en este mismo texto. Dice, ahora bien, es precisamente hacia un esfuerzo de la posición objetivante en el sujeto, hacia donde se ha orientado el análisis de la resistencia, hasta el punto de que esta directriz se ostenta ahora en los principios que deben darse a la conducción de una cura tipo. Lejos de tener que mantener al sujeto en un estado de observación, es preciso que se sepa que, de colocarlo en ese estado, se entra en el círculo de un malentendido que nada podrá romper en la cura, como tampoco en la crítica. Toda intervención en ese sentido solo podría, pues, justificarse por un fin dialéctico, a saber, demostrar su valor de callejón sin salida. Y continúa Lacan, ¿no? Esta parte es un poco extensa, pero ya casi vamos a terminar. Dice, pues si su salud se define por su adaptación a una realidad considerada buenamente como su medida, y si necesitan ustedes la alianza de la parte sana del yo para reducir en la otra parte sin duda ciertas discordancias con la realidad que no aparecen como tales,
sino para el principio de ustedes de considerar a la situación analítica como simple y anodina, y que ustedes no descansarán hasta hacerlas ver con la misma mirada que la de ustedes por el sujeto. ¿No está claro que no hay más discriminación de la parte sana del yo del sujeto que su acuerdo con la óptica de ustedes, que suponiéndola sana, se convierten así en la medida de las cosas, del mismo modo que no hay otro criterio de la curación que la adopción completa por el sujeto de esa medida, que es la de ustedes, la cual confirma la confesión frecuente entre los autores graves de que el final del análisis se obtiene con la identificación con el yo del analista. A lo mejor está un poco enredado, así como oyéndolo leído por mí, ¿no? Pero a lo que Lacan se refiere aquí son a varias cosas que se planteaban, se plantean por la psicología del yo. En primera es esta cuestión, no sé si la han escuchado, tal vez sí, algunos de ustedes, que tiene que ver con algo que llaman la alianza terapéutica. La alianza terapéutica, a grandes rasgos, y sin yo ser un experto en esas cuestiones, les voy a comentar que se supone que el analista, para poder llevar a cabo un análisis, tiene que hacer una alianza, ¿no?, con la parte sana del yo de su paciente, de su analizante. Entonces la crítica de Lacan pues, va por ese lado, ¿no? ¿Quién juzga cuál es la parte sana del yo? Pues el mismo analista decide, esta es la parte sana del yo, entonces me voy a aliar con esta parte sana del yo, la voy a ayudar a ganarle terreno a otra parte, a la parte pues que no es tan sana, digamos, de alguna manera, para que después este pequeño sujeto al que yo le estoy ayudando tanto puede identificarse con mi parte sana y entonces ser un gran hombre, porque yo ya me analicé hasta el cansancio y estoy completamente analizado, lo cual me hace una persona completamente sana y que le puedo decir a los demás cómo hacerle, ¿no? Si se parecen a mí, pues entonces, bueno, no, ya lo estoy ridiculizando demasiado, ¿no? Si se identifican conmigo, entonces ellos ya están en esa posición de poder solventar cualquier situación que se les presente, ¿no? Esto lo pueden encontrar ustedes en la página 407 de los escritos de Lacan, de escritos 1. Sigue siendo para Lacan este, pues este pleito con buenos argumentos, me parece a mí, que tiene con la psicología del yo y que es algo que parece bastante sensato, ¿no? No digo que Lacan tenga la razón, que tenga la última palabra, que sea lo máximo, pero que nosotros podemos ver aquí en esas cosas pues por dónde queremos ir, ¿no? Si nos parece que la psicología del yo plantea algo de valor, pues venga, ¿no?, adelante. Pero también esto nos da una idea a nosotros que estamos entrando a un taller de lectura, de introducción a la lectura de Lacan, de por dónde va Lacan, ¿no? De qué cosas cuestiona, qué cosas no le parecen, qué es lo que tendría algo de importancia para él, pero también me parece a mí que lo que debería de valer más es, ok, pues está bien que digas lo que no te gusta, pero entonces, ¿qué? ¿No? ¿Cuál es la propuesta finalmente de Lacan? ¿No? Eh, es bien sabido entre los que están en el medio lacaniano que Lacan lo que más le gusta es problematizar, ¿no? Problematizar es una palabra que usamos en este lado de los lacanianos y que me parece muy, muy importante, ¿no? Pero sí podríamos
preguntarnos, ¿no? Si el psicoanálisis entonces, pues, no busca que el sujeto se adapte a una realidad, que no se adapte a una sociedad, si ese no es el objetivo, si el objetivo no es que se culturice, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la pretensión del psicoanálisis, ¿no? Según Lacan, ¿no? Y fíjense, esto es una pregunta muy difícil, ¿no? Es una pregunta, este, pues, eterna, pero que yo creo que podemos tener una guía, ¿no? Hay un texto que vamos a abordar nosotros, que será el último del taller de lectura, que se llama Función y campo de la palabra en psicoanálisis. En ese texto, Lacan tiene una cita que, si bien yo les dije al principio que las citas de Lacan, estas grandes sentencias como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que las hagamos un poquito a un lado, eh, y que las analicemos bien, o sea, no nos agarremos nada más de eso. Hay una ahí en ese texto que a mí me parece que nos da una cierta guía y que también la tomemos no como algo final, precisamente por su contenido, ahorita lo van a ver ustedes, que nos invita a no tener las cosas como ya resueltas, como ya se dijo, ¿no? Parte del conflicto de Lacan con los escritos, con esta cuestión de escribir libros, de ser un autor, es que una vez que se escribe, la cosa, decía Lacan, ya son desechos, ¿no? Ya están para la basura, ¿no? Y mucho me parece a mí a lo que hace referencia es que a un texto ya no se le puede modificar porque pues ya está ahí, ¿no? Ya está ahí la letra y él siempre buscó estar modificando todo lo que decía, ¿no? Ustedes también, si ya han seguido a Freud de principio a fin, saben que siempre estuvo en constante cambio, ¿no? Y que las cosas no se quedaron como las planteó en un principio, sino que siempre estuvo haciendo cambios y eso nunca se acabó, ¿no? Algo de lo que les leía al principio, que decía Lacan, yo soy freudiano, a ustedes les toca, si quieren ser lacanianos, también tenía que ver con eso, ¿no? Y también él dijo, me parece en el último seminario, que lo que él había dicho no iba a dejar de cambiar hasta su muerte, ¿no? No son esas sus palabras textuales y no importa tanto, pero la idea va por ahí, ¿no? Entonces, dice Lacan, citándolo textualmente, precisamente, ¿no? En la página 241 de los escritos, dice Lacan, el arte del analista debe ser el de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consuman sus últimos espejismos. Y es en el discurso donde debe escandirse su resolución. Entonces, más o menos, esta cita nos da una idea de lo que buscaba Lacan, ¿no? El hecho de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consumen sus últimos espejismos. Sus últimos espejismos tienen mucho que ver con esta cuestión del yo, ¿no? Que tiene esa función de desconocimiento, esa función también se podría decir de espejismo, y que también cuando abordemos el estadio del espejo nos vamos a dar cuenta también de las cosas que tienen que ver con esto del espejismo y del yo, ¿no? Entonces, por el momento a mí me gustaría dejar la, la exposición mía aquí, escucharlos si hay alguien que tenga algún comentario o que leamos los comentarios que se han ido poniendo en el chat. Si quieren pueden levantar la mano, pueden preguntar cosas
de lo que vamos a hacer en el curso, y bueno, en el curso, en el taller. Adelante, Leslie, por favor. Ah, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Am, Me gustó mucho esto, como lo mencionaste, esta parte del analista en el supuesto saber, ¿no? O sea, más bien lejos del lugar, el supuesto saber. O sea, es decir, el supuesto saber está del orden social, de lo que conmueve las masas, o sea, lo que decías, el que le da sentido al yo, el que cubre, ¿no? Completa Ujú. mismos, los que estamos como construidos, y el análisis apostaría a lo contrario, ¿no? Al moverse de ese supuesto saber que relacionaría lejos de de la posición tanto ¿no? Como freudiana del Ana, y, pero también de otros analistas que están en el tiempo, ¿no? Y pensando, porque Lacan más allá de querer contradecir a Ana o a Klein, que ahí tenía sus rollos, ¿no? Los chismes que referí, que tenían ahí sus que veres ahí extraños, sus issues, sus daddy issues, sus mom issues y sus, todos sus issues que tenían entre ellos, pero realmente con quien más se disputaba eran los filósofos, ¿no? O sea, Foucault, Nietzsche, Hegel, este, Heidegger, Kant incluso, y hace rato, no sé qué estabas diciendo que me recordó a Marx, que fue, pues tal vez por lo social que dijiste. Pero bueno, y ya nada más me gustaría agregar este retorno a Freud que refieres, ¿no? Me gusta cómo lo referiste desde el sentido, ¿no? Es decir, el regresar a esta metodología, ¿no? A lo que referirían desde el psicoanálisis a la epistemología freudiana, desde donde se sustenta el psicoanálisis, es decir, lejos de la psicología del yo, que muchas veces se sale de se va a la metafísica o cuántica y sale incluso de una epistemología propiamente dicha, y acá no, ¿no? Como que siento que propone decir, regresa a esta constitución, puedes viajarte en otros aspectos, ¿no? Pero en esto mantén como el dispositivo analítico, ¿no? O sea, por lo menos hablando desde la clínica, el decir algo tiene que quedarse en este supuesto no saber, pero sabido, y algo tiene que seguirse construyendo, no sé, ¿no? Porque también estaría muy difícil no poder también sostenernos, porque por ejemplo también Freud no pudo aterrizar muchos temas que Lacan sí, que Lacan otros también no, y que otros construyen también a partir de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo saber en cuál? Esa sería una pregunta de mi parte, ¿no? Como que hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo servirse de qué, ¿no? Y cómo interceptarlo con lo que ya tiene uno, ¿no? En la clínica, por ejemplo, de otros nuevos autores o de otras nuevas miradas, y cómo es que esta epistemología también puede seguirse manteniendo, sosteniendo pese a estas transformaciones, ¿no? Que referías también, ¿no? Que justo tanto Freud, Lacan y no nada se queda igual, ¿no? Real, imaginario y simbólico, al final terminó siendo nada que ver, ¿no? Con lo que empezó, igual Freud con muchos conceptos, o sea, esa transformación está buena, ¿no? Pero dices, ¿qué se sostiene allí, ¿no? Esto que refiero, tal vez estaría padre como también darle una vuelta por la cana a esto, nada más. Ya, gracias. Sí, pues muchas gracias, Leslie. Sí, sí, efectivamente usaste una palabra que yo no quiso utilizar aquí, aunque hice referencia a ello, creo que varias veces, la epistemología, que no quería asustar a la gente, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente hay muchas cosas que tienen que ver con esta cuestión del freudismo, del mecanismo, ¿no? De en qué se sostienen, cómo se sostienen, de qué manera se transmiten, ¿no? Todo ese tipo de cosas, em, que bueno, pues también es algo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Empezando por estas cuestiones. Yo hablaba del lenguaje, la transferencia, este, de, de esas cosas que digamos son muy propias del campo de inserción en la práctica psicoanalítica, ¿no? De algo que tomar ahí, el inconsciente, el lenguaje,
la transferencia, ¿no? De volver a los textos freudianos, pero no tan solo tomarlos como textos sagrados, ¿no? Sino de tomarlos como textos que hay que trabajar, que hay que estudiar, no solo, bueno, ya leí 800 veces los estudios de la histeria, sobre la histeria, sino que qué se produce con eso, ¿no? A dónde se va con eso, qué se puede decir al respecto. Y bueno, son todas esas cosas que espero que podamos ir sacando en este recorrido de algunas lecturas que vamos a hacer y que podamos ir dando algunas, pues tal vez no respuestas, pero que podamos también nosotros ir haciendo nuestra propia problematización de los textos de aquello que dijo Freud y de aquello que dijo Lacan, pues en este tiempo que vamos pues a compartir, ¿no? Los que se quieran mantener en el grupo. Y bueno, no quiero extenderme ya más. Le paso la palabra a Carolina. Hola, buenas noches a todos. Hola Humberto, pues antes que nada, pues agradecerte por esta propuesta, por animarte a, pues a hablar de Lacan. Me gusta mucho que inicies este taller proponiendo un retorno a Freud desde Lacan por lo que esto significa, ¿no? Pueden haber algunos que lean a Lacan sin haber leído a Freud, ¿no? Y creo que esto es importante, por las implicaciones que esto pueda tener en la práctica, ¿no? Cuando Lacan dice, yo soy freudiano, pues creo que eso también tiene una lectura, que es una crítica a este yo, como tú lo mencionas, y que esta psicología del yo pues implica un alejamiento de Freud y también implica pues prácticas clínicas, ¿no? Que justamente hablan más de normalizar o ir hacia a la normalización, a lo sano, dice Lacan, o a la adaptabilidad. Y creo que me gusta mucho que tú inicies así el taller. Y también me gustó mucho que hay frases de Lacan que son muy, no sé, que como eh, para sorprender un poco, pero me gusta que digas, vamos a ver también otras frases de Lacan que puedan ser importantes, ¿no? Y hablar sobre eso y entenderlas un poco más y pues gracias por esta propuesta. Pues muchas gracias, Caro, por tus comentarios. Sí, efectivamente, con esto pues de las frases lacanianas, ¿no? Yo creo que hay veces que cuando estamos en este campo del psicoanálisis lacaniano y hay mucha gente que repite ciertas frases. Yo les decía ahorita, esta del inconsciente está estructurada como un lenguaje, pero hay muchas, ¿no? No hay relación sexual, eh, hay muchas frases que causan mucho impacto y a veces, pues ni siquiera se logran entender bien, ¿no? Entonces, para una introducción a Lacan, yo digo, alejémonos un poco de eso. Vamos a leer lo que hay en los textos, no solo de Lacan, sino también de Saussure, que es de donde Lacan toma el término de significante, que significante y significado, significación son cosas que él habla pues hasta el final, ¿no? Tomemos a Freud, leamos esas cosas. Si nos tenemos que desviar en algún punto para leer
cuestiones de Freud o de algún otro autor que en ese momento se nos haya atravesado, pues hagámoslo. También la idea de este taller es que tomemos todos los desvíos que se puedan ir presentando y vamos cuestionando las cosas, ¿no? Haciendo un trabajo eh, de lectura, de crítica, de cuestionamiento, que nos permita pues aproximarnos pues a lo que Lacan quiso transmitir lo más que se pueda, ¿no? No es algo que yo les diga después de estar en este taller, pues seguramente todos ya podremos leer cualquier texto de Lacan sin problemas, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, no al contrario, pero espero que tengamos ciertas claves que nos permitan poder leer con una mayor facilidad, pero que siempre tengamos presente en eso de que hay que quitarnos esos espejismos, esas certezas, ¿no? Y que leamos de esa manera, como de esa manera más fresca, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con Lacan y el psicoanálisis, ¿no? Quiero leer algunos comentarios que pusieron aquí. Bueno, dice Liz, la ciencia no tiene tiempo, está más allá de todo. No sé en qué momento lo dijo. Ese fue el último comentario. Dice, nuestra verdad no es Pues, relativa. perdón, que no puedo alzar la mano porque no sé dónde está esa parte para subir la manito, Ya te pero encontré. Sí, sí, sí. este, sí, lo dije cuando estaba evocando los tiempos de ahora del Instagram. Entonces, hay cosas, y yo la verdad soy nueva en esto, no sé, pero hay cosas que son libros muy antiguos y que hablan como si estuvieran viviendo aquí en este tiempo, como que están muy adelantados a aquella época. En esa parte que mencionaba de conectarse, cuando el, el psicólogo o el analista conecta con el paciente con su parte buena, Parte pero es sana, que, ¿mande? Parte parte sana, sana del yo de sí. parte sana, me parece muy subjetivo porque ¿quién, o sea, quién nos analiza a nosotros? O sea, nosotros analizamos suponiendo que somos la parte sana, pero realmente no sabemos realmente si estamos sanos, porque si la mayoría dice que, o los libros o los análisis o las pruebas dicen que estamos bien, somos realmente nosotros. Una prueba la puedes aplicar hoy y mañana ya es otra. Entonces, conectar con un paciente y su parte enferma siento que es, bueno, es fácil saber cuál es la parte enferma porque no es funcionable en la sociedad, pero mm, no sé qué tanto será que pueda sanar. La locura no sana realmente. La locura, yo nunca he visto una persona que sane, a pesar que esté medicada y todo. Hay personas, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, eso no sana. Sí, sí pueden tener una calidad de vida, pero no sana. Entonces, sí me parece que es el psicoanálisis. No, yo no siento que sea para sanar, más que nada lo veo como que es la investigación del cerebro, pero más allá de todo, porque es tan complejo, por ejemplo,
el yo, el ello y todo lo que investigaron estas personas realmente está formado por otras personas, por nuestros cuidadores, nuestros padres. Entonces sí es muy complejo y creo que por eso ellos no escribían, por ejemplo, no, van cambiando porque van descubriendo cosas nuevas, porque es muy, muy, muy complejo. Es lo que me parece a mí que esa conectar con el paciente en la parte sana, y si la parte sana es tan chiquitita, es tan pequeña, es cómo hacer eso, pues me parece tan complejo. Era lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti, Liz. Sí, efectivamente, pues es una de las cosas que hay que cuestionar. ¿Cuál sería esa parte sana para empezar, ¿no? Segundo, ¿quién define esa parte sana, ¿no? Y quien define esa parte sana se siente la medida de, pues, de esa sanidad, ¿no? Y, y ahí hay algo que, pues tú dijiste que también es parte de las cosas que se cuestionan, ¿no? Es, quien no funciona en sociedad podría llamarse a alguien que no está sano. Eh, pues es otra de las cosas que también hay que cuestionar, ¿no? Y no tomarlas tan a la ligera, porque ya se repite mucho, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues pues son esas cosas que no hay que responder demasiado pronto, ¿no? Que hay pues que cuestionar y que hay que ver qué se puede decir al respecto, ¿no? Aquí está levantando la mano Leslie. Quería responder del otro, pero aprovechando aquí a que refirió algo de esto de la cura o de la sanar, no, no os quiero agregar esta parte, a ver si con esto también le ayuda a pensarlo, también a esta cuestionarse, ¿no? Como lo hacía Freud, en el que el sanar y lo enfermo lo vemos más desde el lado médico, ¿no? O sea, un Freud médico que inició, pero que se desaparece con el tiempo y se va construyendo esto analista, ¿no? Y cuando habla de la curaduría, ¿no? No habla de una cura, de decir que algo esté mal o bien, ¿no? En estas dialécticas que nos servimos en la condición humana, decir esto está bien, esto está mal, ¿no? A partir de lo moral, sino a partir de la organización que podría darle uno a los elementos con los que uno ya cuenta o con los que no. O sea, eh, eh, es decir, en la curaduría para Freud sería entrar a un museo y reorganizar los cuadros, ¿no? No va a quitar o poner, no va a cortarle el brazo a la escultura, ¿no? No va a agregarle bufandas al cuadro, ¿no? Sino que va a ver de qué forma puede percibirse distinto el ambiente con la forma en que eso que ya se encuentra allí pueda darse otro sentido. Otra significación sería desde Lacan, ¿no? Pero lo quería referir hace rato a lo que decías del supuesto, algo que dijiste del bueno, sí, de que no es freudiano. Me gusta porque da cuenta de que no hay que fanatizar, no hay que decir esto es la verdad absoluta de ninguno de los autores, sino dar cuenta de estas transformaciones, de estas construcciones y que a fin y a cabo esto se considera actual, a pesar de que se haya escrito hace 100 años, porque de lo que se habla es la condición humana, ¿no? O sea, no es como el cerebro de decir, es una neurona y de repente descubren, ¿no? Igual en el psicoanálisis, conforme van dando cuenta de más cosas, le van cambiando, pero realmente, sí, no quedarse allí sería lo que podría agregar, pero bueno. Sí, ya, sí. Bueno, y nada, lo que quería agregar es que muchas gracias por este espacio, gracias por el aprendizaje y por estas lecturas bueno, agradezco mucho y lo aprecio bastante, porque es cafeana bastante, ¿no? Se aprecian y se disfrutan bastante. No, pues muchas gracias. Aprovechando lo que está diciendo Leslie ahorita, pues muchas gracias a ustedes por asistir. Antes
pues de despedirnos, a mí me gustaría hacer el comentario de las cosas que vamos a estar viendo en este taller. Sé que algunos no llegaron por el correo, ¿no? En el correo yo les puse la cuestión del argumento y también las lecturas que vamos a hacer. Entonces, por si las dudas, por si alguien no accedió de esa manera, les platico pues rápidamente qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? La idea es que para la próxima sesión, eh, que es dentro de 15 días, que sería el día 27 de septiembre, este, tengamos todos con la lectura hecha de un capítulo del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que se llama Naturaleza del signo lingüístico. Bueno, no le quiero llamar el capítulo, me parece que es la primera parte. No le digo capítulo porque ahí pues esa versión está dividida de esa manera, está dividida en partes y cada parte tiene varios capítulos, ¿no? Entonces la primera parte que se llama, recuerden bien, naturaleza del signo lingüístico, de todas maneras yo les voy a mandar por el chat tanto el recordatorio de la sesión que vamos a tener como la lista de lecturas, pero de todas maneras es algo que yo les quería mencionar aquí. También en la segunda parte, bueno, tomando en cuenta ahora sí esa frase de Lacan, del inconsciente está estructurado como un lenguaje, pues tenemos que empezar, a mi modo de ver, abordando lo que dijo Saussure sobre el signo lingüístico, ¿no? Entonces, la segunda sesión tiene que ver con Freud, con la condensación y el desplazamiento en la interpretación de los sueños. Eso se encuentra en el tomo 4 de Amor Ortu. Y ahí vamos a leer esos dos capítulos, ¿no? La condensación y el desplazamiento de los sueños, que tiene que ver con lo que Lacan después va a llamar la metáfora y la metonimia, ¿no? No es que antes de Lacan no hubiera metáfora y metonimia, sino que Lacan equipara esos conceptos de Freud de la condensación y el desplazamiento con esos, ¿no? Con la metáfora y la metonimia. Entonces, es importante en esta idea del inconsciente estructurado como un lenguaje, que empecemos abordando esas dos cuestiones, ¿no? Después ya pasaríamos a lo que tiene que ver con el real, el simbólico imaginario, que, que vamos a leer una conferencia que dio Lacan en el hospital de Santán en 1953, seguido del Estadio del Espejo, que me parece que es del mismo año, y de ahí nos vamos a ir al seminario, ¿no? Vamos a empezar con el seminario 5, vamos a leer 3 sesiones de ese seminario, las cuales tienen que ver con la metáfora paterna. Y es muy importante esa parte porque Lacan aborda ahí lo que tiene que ver con lo que llama la metáfora paterna. Entonces, vamos a pasar de la condensación y el desplazamiento de Freud. Vamos a ver los 3 registros que son para Lacan muy importantes: real, simbólico, imaginario. El estadio del espejo, donde Lacan define aquello que le da una, pues una identidad al sujeto, esa identidad que viene de afuera hacia adentro. Y después vamos a la metáfora paterna, donde Lacan hace como, por decirlo de alguna manera, su propia versión del complejo de Edipo. Y vamos a terminar con este texto de función y campo de la palabra, ¿no? En psicoanálisis, donde me parece que ahí se ven pues muchas cosas de lo que
lo que habla Lacan a lo largo de su enseñanza, están ahí condensadas en ese escrito de Lacan. Y pues van a ser esas 6 lecturas. Yo ya las subí a la carpeta de Drive, que les envié por correo, pero que de todas maneras la voy a poner en el grupo. Y nos veríamos entonces el 14 y no sé si alguien por esta sesión quiera agregar algo más. El 14, o sea, ¿cómo? O Digo, sea, es el 20. perdón, el 27. Hoy es 13, nos veríamos hasta el 27. Ok, ya, no, sí, ya. Ok, gracias. Sí, no, qué bueno que lo dices. Maravilloso, gracias. Entonces, si alguien tiene algo más que decir. Bueno, me parece que, pues entonces por hoy, gracias Vanessa, me parece que por hoy podemos terminar aquí. Yo les agradezco mucho a nombre de Lacan, una lectura bilingüe, por habernos acompañado, a las personas que me ayudaron hoy, Liliana Eranden, y ahorita que tuve esos problemas técnicos que se me desconectó esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, y quien quiera continuar en la actividad, pues nos vamos a ver el 27 con esa lectura, ¿no? Recuerden, es solo una parte, empieza en la página 91 de la versión que yo les mandé, la versión digital. Tiene sus faltas de ortografía, tiene algunos defectos, pero bueno, yo creo que se deja leer y es muy interesante leer a Saussure. Si quieren leer más, pues adelante, ¿no? Si quieren leerse el libro completo, pues venga, ¿no? La próxima sesión sí va a ser diferente, o sea, sí ahí pues espero yo no hablar tanto, sino que sea más una discusión grupal de cada parte del texto, lo que les haya llamado la atención, lo que quieran discutir, y que vayamos entre todos construyendo pues una sesión agradable, ¿no? ¿Ese libro lo va a mandar al grupo, al grupo de chat o Sí, lo mando por WhatsApp. ya? Ya hay una carpeta de Drive, pero se las pongo en el grupo del WhatsApp, y, y les mando también recordatorio esa semana de que va a haber sesión para que estemos todos ahí. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. Pasen un buen fin de semana de independencia, los que están acá en México. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Bye, Gracias. muy bien.